Y ahora bien, si les hablamos más o menos de la narración de los hechos cronológicos más importantes de este conflicto, podemos empezar con que el 21 de febrero del 2022, el presidente ruso Vladimir Putin firmó dos decretos que reconocían a la República Popular de Donetsk y a la región ucraniana del Donbass como independientes. Esto fue en una emisión televisada que, por cierto, también en esta emisión, el presidente Vladimir Putin acusaba a Estados Unidos y a la OTAN de estar intentando convertir a Ucrania en un punto de avanzada para la OTAN. También está siendo una amenaza para Rusia, ¿no? Justo después, 3 días después, el 24, las fronteras de Ucrania son violadas en todas las regiones fronterizas, incluyendo zonas de Kiev, Kharkov, Kharkiv, comienzan a ser bombardeadas sin cesar. Sí, eso significaba que, en propias palabras de Rusia, Rusia ya comenzó lo que ellos llamaban una operación especial dentro del territorio ucraniano. En este momento, el presidente ucraniano Zelensky ordenó una movilización del ejército ucraniano para la defensa del país. Durante las siguientes semanas, los países de Occidente pertenecientes a la Unión Europea o a la OTAN comienzan a sancionar económicamente a Rusia. Y probablemente uno de los efectos más grandes que tuvo en este momento fue la expulsión de los bancos rusos del SWIFT, un sistema de alta seguridad para bancos, ¿no? También durante este periodo se intentan hacer charlas diplomáticas entre Ucrania y Rusia para abrir corredores humanitarios para lograr la evacuación de civiles de las regiones de conflicto. Para el 2 de marzo, Rusia ya había tomado buena parte del control de la ciudad de Kherson y esto justo junto a la ciudad de Pripyat al norte de Ucrania, y lo que significaba que también habían tomado control de la planta nuclear de Chernóbil. Para el 8 de marzo, según la ONU, ya eran poco más de 2 millones de personas o ucranianos refugiados. El, uh, el asalto ruso al norte de Ucrania, cerca de Kiev, ya había hallado una gran resistencia, lo que logró que la invasión se ralentizara exponencialmente. Para el 21 de marzo de 2022, las fuerzas ucranianas retoman el control de la ciudad de Makarov, una ciudad de más o menos como 48 kilómetros de Kiev, y que era de gran preocupación para el gobierno ucraniano, pues era un punto muy importante en el que se podían establecer las tropas rusas y fácilmente tomar la capital de Ucrania. El 24 de marzo de 2022, las fuerzas ucranianas reportan haber hundido un crucero de misiles nucleares ruso que se hallaba posicionado en en Berdiansk, en el Mar de Azov, esto a unos 70 kilómetros de la ahora asediada ciudad de Mariupol. Pocos días después, el 29 de marzo, el presidente ucraniano sigue intentando establecer un desarrollo pacífico del conflicto. Las fuerzas rusas de Kiev, alrededor de Kiev, la capital de Ucrania, ya estaban fuertemente estancadas. Para el 13 de abril, bastantes días después, Estados Unidos y la Unión Europea prometieron una ayuda militar combinada de unos 1.300 millones de dólares más para Ucrania. Esto vendría en ayuda económica, pero también vendría en equipo militar. El 15 de abril, Rusia confirma que dos misiles ucranianos alcanzaron el Moskva, uno de los buques de guerra más importantes de Rusia. Estos cargaban 3 misiles nucleares. El buque se hundió en el Mar Negro, según un alto funcionario de la defensa ucraniana. Según fuentes rusas, dicen que no fue así, que Ucrania no hundió el buque, sino que más bien un incendio en una sección de municiones del barco provocó que una sección explotara y el barco tuvo que ser evacuado. Para el 19 de abril, la guerra de Rusia en Ucrania se había concentrado en la región del Donbass, una zona industrial al este de Ucrania. Esto significaba que prácticamente todas las tropas al norte de Ucrania habían sido retiradas para poder concentrarlas en esta región. Casi un mes después, las fuerzas ucranianas siguen presionando una contraofensiva en la región de Kharkiv, luego de que unas imágenes satelitales mostraron que tres puentes clave habían sido demolidos por parte de las fuerzas rusas para evitar el avance de las fuerzas ucranianas, ¿no? Eh, 6 días después, el 19 de mayo, en la ciudad de Bakhmut, una región muy importante del Donetsk, que está en región industrial de Ucrania, había adquirido gran importancia, ya había adquirido gran importancia para las fuerzas ucranianas, comienza a ser un punto de ataque para las fuerzas rusas. Casi un mes después, el 25 de junio, la ciudad ucraniana de Severodonetsk, una región en el área de Donetsk de alta importancia, fue declarada completamente bajo control ruso. Ahora, el 15 de julio de 2022, más de 40 asentamientos en el sur de la región de Kherson vuelven a estar bajo control ucraniano, esto después de varios intentos de contraofensivas por parte de las fuerzas ucranianas. Ahora, el 29 de agosto, Ucrania comienza a lanzar contraofensivas de gran escala en la región de Kherson, al sur del país. Asimismo, el 6 de septiembre también comienzan a lanzar contraofensivas en la región de Kharkiv, al noreste del país, y estas son efectivas, pues capturan cientos de
asentamientos muy importantes para el control ucraniano. Ahora, el 8 de octubre, un mes después, hay autoridades rusas que confirmaron que un puente, el único puente que conectaba a la península de Crimea con Rusia, había explotado. Mueren 3 personas y reclaman a Ucrania por el atentado. La explosión derrumbó el puente parcialmente, lo que ralentizó mucho la entrada de vehículos de la región de Crimea hacia Rusia. Un mes después, el 9 de noviembre, las fuerzas de Ucrania liberan toda la región de Kherson, pues las tropas rusas se retiran del país. Y esto significaba que el avance ucraniano no ha sido muy efectivo, ya que la región de Kherson también es una región muy importante, pues es prácticamente su región cerca del Mar Negro. Asimismo, las tropas rusas, se declara que las tropas rusas habían abandonado la isla Serpientes, cerca del área de Odessa, pues ya no, pues había varias ofensivas ucranianas habían logrado su expulsión. Para el 2 de diciembre, Ucrania lanzó un ataque contra las fuerzas asentadas a las afueras de Melitopol. Y para este entonces también el gobierno ucraniano cifraba que ya habían muerto entre 10.000 y 13.000 soldados desde que comenzó el conflicto el 24 de febrero. En agosto ya se había confirmado una cifra de 9.000 muertos. Para el 20 de enero, toda la región de Bakhmut, esta región que había adquirido el foco de atención para las tropas rusas, se encontraba totalmente sedada. De hecho, si vemos el video, podemos ver que prácticamente parecía una región azotada por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ah, para el 25 de enero, 5 días después, Alemania anuncia que proporcionaría tanques Leopard 2 a Ucrania. Asimismo, permitiría que otros países europeos empezaran a exportar los vehículos de fabricación alemana. Esto significa que también no solamente vehículos de Alemania, sino, por ejemplo, Estados Unidos también empieza a mandar tanques M1 Abrams y Polonia empieza a acceder para mandar 4 cazas MiG-29. Para el 27 de abril, ya bastantes meses después, las tropas rusas continuaron avanzando en la ciudad de Bakhmut, pues ya la controlaban 90%. Para este momento, las tropas rusas ya contaban con el apoyo del grupo paramilitar Wagner. El 3 de mayo, la última fecha más importante que hasta el día de hoy, 18 de mayo, y que podría ser considerado el evento más importante hasta este momento, es que se produjeron varios ataques con drones sobre el Kremlin. Estos fueron derribados. Se dice que fueron con un intento de asesinar al presidente Vladimir Putin. Sin embargo, Ucrania negó su participación en este evento, diciendo que en realidad habían sido propios civiles rusos pro-ucranianos que habían cometido este atentado.